Retomamos nuestras transmisiones a través de este programa Conectados Online, que nos permite entrevistar telemáticamente vía internet, ¿no es cierto?, a nuestros parlamentarios. Y esta vez nos trasladamos acá a la región de Valparaíso con el diputado Marcelo Díaz. Los saludamos y de inmediato entramos en materia. Diputado, se ha discutido mucho el planteamiento de algunos alcaldes, algunas autoridades de decretar cuarentena total regional acá en Valparaíso. ¿Cuál es su impresión a este respecto? ¿Cómo está, diputado? Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlos y saludar a toda la gente que nos está mirando a través del canal de la Cámara de Televisión. Bueno, este es un planteamiento que hemos sostenido bien transversalmente alcaldes, parlamentarios, el colegio médico, de toda la región, y no desde ahora, sino que desde hacía un buen rato, porque el no establecimiento de una cuarentena ha permitido que la región de Valparaíso se convierta en la segunda región más crítica en materia de crisis sanitaria. Primero porque tenemos esta suerte de inconducta de tantos chilenos y chilenas que cada fin de semana largo, Semana Santa, 21 de mayo, recurrentemente van a la región en una zona que ya tiene dificultades en su red asistencial. Las aduanas sanitarias no son suficientes, y la verdad es que a mí me cuesta entender, por ejemplo, las declaraciones del ministro Mañalich, del intendente hoy día, que dice que según sus antecedentes no hay necesidad de decretar cuarentena, pero la verdad es que lo que ocurre en Santiago repercute en la región de Valparaíso, y la región de Valparaíso ya tenemos suficientes complicaciones como para tomar medidas más drásticas. Nadie se explica, salvo el gobierno, que San Antonio no haya tenido cuarentena hace un mes, por ejemplo. Sí. Diputado, en ese plano se ha discutido, por ejemplo, la población en Valparaíso, 300.000 habitantes aproximadamente, tal vez un poquito más, pero 280.000 o más viven en cerros. Entonces, si se implementara una cuarentena, aunque fuera dinámica, comunal, el apellido, ahí lo vamos viendo, sería difícil que esa gente no bajara al plan porque necesita ingresos, o además en los cerros no hay agua potable, por último, para lavarse las manos, para condiciones de higiene. ¿Cómo se avisora ese lamentable escenario? Es que ese es otro problema adicional, porque la cuarentena, sin recursos para financiarla, se convierte en una suerte de producto de lujo. Es decir, solo pueden hacer cuarentena aquellos que tienen plata para financiar la cuarentena, aquellos que pueden prescindir de ir a trabajar o que tienen ahorros suficientes. Por eso es que nosotros propusimos desde la oposición transversalmente la idea de crear una renta básica de emergencia que tuviese como piso el límite de la pobreza, es decir, 170.000 pesos o 180.000 pesos por persona por un periodo de 3 meses. Eso permitiría tener en cada familia sobre 350.000, 400.000 pesos de ingreso mensual que efectivamente ayudarían a que la gente pueda quedarse en sus casas, es decir, que la cuarentena sea factible, sea viable. Y el resto de los asuntos que usted plantea, agua en los campamentos, esto es una realidad también de Viña del Mar, es una realidad también de los campamentos de San Antonio. Es más, esta mañana estuve hablando con una vecina de Las Cruces que me decía lo mismo, no tienen agua. O sea, el tema del agua es un problema de la región en su conjunto y en mi distrito también es una realidad. Y ahí evidentemente el rol de los municipios es clave. Pero para eso también a los municipios hay que entregarles recursos. Y hace poquito supuestamente hubo un compromiso del gobierno de entregar recursos, pero en realidad es un adelantamiento de recursos futuros, pero que no se hace cargo de los gastos en los que ya han incurrido los municipios. Hace algunos días la Municipalidad de Valparaíso instaló, por ejemplo, un pilón de agua, no es el nombre exacto, ¿no? Pero un contenedor de agua, perdón, en la Avenida Argentina a propósito de la feria, para que la gente pudiera lavarse las manos. Uno que pasa por ahí todos los días rumbo al Congreso, yo he estado yendo presencialmente al Congreso hasta la semana pasada, veía el funcionamiento de la feria, y claro, uno veía a los feriantes haciendo el esfuerzo, algunos con guantes, otros con mascarilla, pero es una feria libre, opera en un espacio público, no hay baño, que es una demanda histórica, y en consecuencia, claro, uno le dice a la gente, lávese las manos, pero no le entrega facilidades para que aquello ocurra. Esto, insisto, pasa en toda la región. Entonces, para poder hacer una cuarentena efectiva se requiere combinar 3 elementos. Por una parte, fortalecer, apuntalar los ingresos familiares o garantizarlos donde no los hay. Y esto es transversal, no afecta solamente a los más vulnerables, esto afecta a la clase media, a los trabajadores, a las trabajadoras, a sectores importantes de profesionales que viven boleteando, trabajadores honorarios, que si no dan una boleta... Además, diputado, en muchas ciudades dormitorios en nuestra región, Limache, Peña Blanca, Villa Alemana, Quilpué, cuyos trabajadores deben trabajar, no pueden hacerlo a distancia y tienen que desplazarse hacia Valparaíso, hacia Viña del Mar. Eso también dificulta una cuarentena estricta. Exactamente. Entonces, claro, pero todo lo que puede, porque efectivamente cuarentena total, es decir, la paralización del país no existe, eso no es real. Cuando uno habla de cuarentena general, lo que está diciendo es
que la mayor parte de la población se pueda quedar en sus casas para evitar la propagación del virus. Yo creo que hoy es tarde, aún así creo que es importante decretar la cuarentena. Es tarde porque estamos viendo que se disparó la curva de contagio, es tarde porque creo que se dieron señales equivocadas. Hoy día leí una nota de que ya en algunas regiones otra vez se está pensando y se está haciendo, abriendo mall. Esto se hizo en Las Condes y fue un desastre, lo tuvieron que cerrar al día siguiente. Leí ayer un artículo muy crítico de un científico que escribió una columna en el diario La Segunda que hablaba de que en su momento, hace más de 2 meses, él pidió un cordón sanitario en torno al sector oriente de la capital del país, porque el virus llegó a Chile desde el extranjero por los que viajaron en verano a países donde había contagio. Ese es el origen de el arribo del virus a Chile. Sin embargo, lo curioso es que hasta el virus demuestra tener un componente socioeconómico, porque quienes mejores condiciones tienen para enfrentar el virus son precisamente los sectores más acomodados, y donde más impacto está generando es precisamente los sectores con menos recursos, y más allá, yo vuelvo a decir que es importante hacer presente esto es una crisis que afecta muy severamente también a la clase media y a muchos profesionales independientes que probablemente nunca antes habían requerido alguna ayuda del Estado y hoy día le urge más que nunca. Sí, diputado, y en ese plano, ¿qué le parece esta experiencia que algunos han calificado de piloto, que contrasta obviamente con la cuarentena de las residencias sanitarias? Es decir, identificar a los COVID positivos y, de ser necesario, llevarlos a estas residencias para que pasen ahí su periodo de contagio y después se recuperen. ¿Es viable? Yo creo que esa es una buena medida, creo que eso se debió haber hecho. Yo te lo he conversado mucho con el diputado Patricio Rosas, que es del Movimiento UNIR al que yo pertenezco y que además es miembro de la Comisión de Salud, y fue director de un servicio de salud, del Servicio de Salud de Valdivia y de la macrozona sur. Y por tanto tiene mucha experiencia no solamente como médico, sino que además como salubrista, como director de servicio. Yo le decía que esta residencia sanitaria debemos haberla instalado en el verano para que todo aquel que llegara del extranjero fuese directamente a un lugar para hacer el confinamiento obligatorio, como se hizo en otros países, como se hizo después en Chile. Creo que hay que comentarlo, que es fundamental. En la región entiendo que ya tenemos el Hotel O'Higgins y un hotel en San Antonio, pero son pocos. Me acaba de llegar una información, lo estuve dando esta mañana con el alcalde por WhatsApp, y me acaban de llamar por teléfono. Hay un brote en Forestal, hay un brote en Placilla, en el condominio Nuevo Placilla. Son realidades muy complejas, porque si ahí no se toman medidas sanitarias para higienizar el lugar, para aislar a esas personas, lo que vamos a tener es un contagio masivo, con lo que eso significa, ¿no? Sí. Diputado, y trasladándonos al plano político, se viene la próxima semana un proyecto que ha concitado bastante interés de la opinión pública, que es el que busca limitar la reelección de los parlamentarios, 3 periodos para los diputados, 2 periodos para los senadores. Así va a ser discutido en la Cámara. Sin embargo, lo que también importaba mucho era la retroactividad, aplicarlo a los que ya tienen periodos cumplidos. ¿Cuál es su impresión? ¿Cómo debería salir este proyecto? Porque no hay acuerdo en todos los sectores respecto a esto. Así es. Bueno, usted sabe que yo fui diputado antes, por el antiguo 7º distrito. Y en mi primer periodo legislativo presenté un proyecto para que los diputados solo pudieran reelegirse una sola vez y los senadores ninguna. Pero me parece bien el 3-2. Y me lo apliqué a mí sin ley. Yo no fui a la reelección al cumplir mi segundo periodo y dije públicamente que no iba a la reelección porque había hecho un compromiso de no estar más de 2 periodos consecutivos en la Cámara, lo que no significa que uno no pueda volver, tal como lo dice la ley hoy día, pero oxigenar, permitir que otras personas puedan también cumplir una función tan relevante como la de parlamentario. Y apoyé este proyecto en la votación en la Cámara. Y bueno, vuelve ahora, lo votamos la próxima semana. Yo creo que es fundamental aprobarlo, pero además hay un problema de interpretación. Efectivamente, yo comparto la interpretación que ha circulado estos días de que, como se trata de normas de derecho público, las leyes rigen in actum, es decir, por el solo efecto de ser aprobadas, y en consecuencia, mi opinión, y eso habrá que resolverlo por un tema interpretativo, es que el límite de la reelección se aplica de inmediato. Es decir, aquellos que hayan cumplido 3 periodos consecutivos en la Cámara y aquellos que hayan cumplido 2 periodos consecutivos en el Senado no pueden ser candidatos el año 2021. Esa es mi interpretación. Si esa interpretación está clara, entonces los senadores que trataron de echar abajo la retroactividad para que se aplique 14 años después, se habrán equivocado y habremos logrado el objetivo. Pero eso es un problema de interpretación que tenemos que aclararlo en el debate de la próxima semana y, si es necesario, con consulta al Tribunal Constitucional, como sea pertinente,
yo creo que es fundamental que la invitación a la reelección se aplique desde ahora. Es inexplicable decirle a las personas que algunos que llevan 30 años en el Congreso tienen la posibilidad todavía de estar 16 años más. 16 años más, o sea, pueden llegar a cumplir casi medio siglo en el Congreso. Sí, así es. Sí, estamos ahí. Bueno, estamos llegando al límite del tiempo, diputado. Tenemos ahí algunos problemas de conexión habituales en este tipo de programas. Agradecemos su participación aquí en Conectados Online y a cuidarse entre todos, como es la consigna de estos días. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.